contigo y también esperando, Señor, que hables a nuestras vidas y que tu presencia nos toque. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje es Libres y con fe. Uno de los propósitos del Señor Jesús precisamente es traer libertad al mundo. La palabra de Dios nos enseña, y el mismo Jesús hablando, cuál es el propósito por el cual vino. En Lucas 4:18 nos relata un suceso en el cual Jesús abre el libro de Isaías y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del diablo, a predicar el año agradable del Señor. Son varias cosas que nosotros identificamos en esta escritura. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué vino Jesús? Y es importante que nosotros todos sepamos que si tienes a Jesús en tu corazón, entonces todas estas cosas deben de ser una realidad en tu vida, porque ese es el propósito de Jesús en tu vida. Y cabe resaltar que la palabra cautivos, cuando dice a poner en libertad a los cautivos, se refiere a un prisionero de guerra específicamente. Esto nos habla que a lo mejor alguien está cautivo a algo, pero alguien pudiera decir, bueno, pero yo no soy ningún prisionero de guerra. Pero esto nos habla de la batalla espiritual que todos los días sucede entre Dios y sus ángeles contra Satanás y sus demonios. En estas batallas o en esta batalla hay personas que terminan siendo cautivados por el diablo. Es decir, que pierden su libertad cuando viven en desobediencia a Dios y a su palabra. Entonces, esas personas que viven en desobediencia a Dios y a su palabra no tienen la capacidad de seguir a Dios ni de creer en Dios, porque están cautivados por el diablo. Tampoco pueden arrepentirse de sus pecados, lo que los hace permanecer en una prisión espiritualmente hablando. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 24 en adelante, dice: porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es una palabra muy tremenda porque nos habla igual diferentes cosas que suceden cuando nosotros nos arrepentimos realmente. Cuando una persona está cautiva por el diablo, no se puede arrepentir. Entonces Dios en esta escritura nos está enseñando en el verso 25 que el arrepentimiento nos permite conocer la verdad. Hay personas que tratan de entender la Biblia, que la abren como un libro ordinario y no la entienden. Y muchas veces hemos escuchado, es que la Biblia no se lee con la mente, se lee con el corazón, es que necesitas tener fe. Pero qué importante es esta escritura de 2 Timoteo 2:25. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y después escapen del lazo del diablo en que están ¿qué? Cautivos a voluntad de él. Esta escritura también nos enseña que espiritualmente hablando hay personas que no tienen
libertad en su voluntad. No pueden decidir, no pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Ellos hacen lo que el diablo o la voluntad del diablo quiere que hagan. Y es una escritura muy fuerte. Pero también esta misma escritura nos enseña que para escapar de ese lazo es necesario arrepentirnos de los pecados y conocer la verdad. El Señor Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, uno de los factores por el cual puede haber otros, pero uno de los factores por el cual las personas no se arrepienten de sus pecados es porque no creen en el Evangelio. Leen la Biblia, escuchan una predicación y dudan en su corazón de la obra redentora de Jesús. Lo contrario a la fe es la duda, y aplican exactamente igual. Y un ejemplo de esto que sucede espiritualmente hablando, de cómo cuando una persona es cautiva por el diablo y empieza a dudar en su vida, es la vida de Juan el Bautista. Antes de leer, quiero comentarte algo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, vamos a estar leyendo, pero el Señor Jesús hace una declaración bien importante en lo que estamos aprendiendo hoy. Lucas 7:28, el Señor Jesús dice: de todos los nacidos por mujer, Juan es el mayor. O sea, el Señor Jesús está diciendo: no ha habido hombre más grande que Juan el Bautista. Lucas 7:28. Y en San Juan 1:29 dice: el día siguiente o el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo está declarando? Juan el Bautista. Y luego le dice a la gente: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, y esto es importantísimo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese, ¿qué dice? Es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sigue hablando Juan: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, en toda esta declaración podemos ver que hay una convicción plena de Juan el Bautista. Además que está viviendo el cumplimiento de la revelación que Dios le dio en ese momento. Él dice: Dios me dijo que sobre quien viera descender el Espíritu y permanezca sobre él, él bautiza con el Espíritu Santo. Si vuelves a leer esto que leímos ahorita, lo que resalta es una declaración con completo convencimiento de lo que se está hablando. Entonces, en estos versos, Juan puede testificar que Jesús es el Hijo de Dios porque está libre, porque está en libertad.
El problema es que Juan se sale de su propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan? Preparar el camino para el Mesías. O sea, iba diciendo, viene uno después de mí. Ese era su propósito. Pero Juan se sale de su propósito y en lugar de preparar el camino de Jesús, comienza a criticar las autoridades. Como que se mete a la política. Y en Lucas 3:19 dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esta. ¿Qué dice? Encerró a Juan en la cárcel. Una vez que Juan está en la prisión, comienza a dudar de lo que él vio, de lo que él dijo, de lo que Dios le reveló, porque está en la cárcel. Empieza a dudar de las señales. Empieza a dudar de lo que él mismo testificó. En Lucas 7:18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de lo que Jesús hacía. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué le pasó a Juan? Estamos hablando de quien Jesús dice, de todos los nacidos de mujer, Juan es el más grande. Estamos hablando de aquel que su propósito en la tierra era preparar el camino del Mesías. Estamos hablando de aquel que testifica que Jesús es el Mesías. Y ahora envía discípulos y le hace una pregunta aparentemente muy absurda. ¿Eres tú o esperamos a otro? Él bautizó a Jesús y testificó que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y ahora está dudando. ¿Por qué? Porque se desvió de su propósito y cayó en prisión. Por eso es bien importante que nosotros descubramos nuestro propósito. Porque no solamente cuando vivimos fuera de nuestro propósito nos perdemos la plenitud de la vida que está dentro del propósito de Dios, sino espiritualmente podemos perder la libertad, podemos perder la fe, como lo estamos viendo aquí. Ahora, la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan en el verso 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La Biblia en el lenguaje sencillo, en este último verso, el 23, lo traduce de la siguiente manera. Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago esto. Es una respuesta fuerte para Juan. Y va acompañada de señales, prodigios y milagros. Le van a ir a decir a Juan todo lo que vieron. Y díganle que Dios va a bendecir a los que no me abandonan. Y ellos van y le dan la respuesta de Jesús a Juan. Entonces,
La Biblia en el lenguaje sencillo nos traduce claramente por lo cual Juan terminó en prisión, porque abandonó a Jesús. Y eso generó duda en su corazón. ¿Por qué abandonó a Jesús? Porque dejó de preparar su camino y empezó a hacer algo que Dios no le había enviado a hacer. Al grado que no solamente terminó en la cárcel, le cortaron la cabeza. Entonces, Juan el Bautista perdió la cabeza literalmente por meterse en un asunto que Dios no le envió a hacer. Dios nos está hablando hoy. Ahora, parece increíble, ¿no? Siendo el más grande de los profetas, según el mismo Jesús, parece increíble que abandonara al Mesías que le fue revelado, de quien dio testimonio. Pero espiritualmente hablando, desafortunadamente esto es muy común. Es como cuando hay personas que se maravillan porque Pedro negó a Jesús. Bendito Pedro, que nada más lo negó 3 veces. A veces lo negamos 3 por hora o 3 al día. Pero espiritualmente hablando, es muy común. Hay personas que abandonan a Jesús y que empiezan a dudar en su corazón. ¿Por qué? Porque eso los hace caer en el lazo del diablo, quien los tiene presos a voluntad propia. ¿Cuánta gente que no solamente fue parte de una congregación, sino que además servía en la congregación, enseñando y predicando la palabra de Dios, hoy en día no solamente no sirven a Dios, no se congregan, sino además dudan del evangelio? ¿Por qué? Porque cayeron en el lazo del diablo. Ahora, si nosotros leemos que el resultado es la libertad viene cuando conocemos la verdad. Y la verdad la podemos conocer cuando nos arrepentimos. Entonces, todos nosotros, cuando entendemos esto, lo que hacemos es una oración. Señor, me arrepiento de mis pecados. Es una confesión de fe y es bueno y no hay que dejarlo de hacer. Pero eso no es arrepentirse de sus pecados. Eso es la convicción de que estoy mal, reconozco que lo que he hecho, lo que he vivido no es correcto, me arrepiento de mis pecados. Pero el arrepentimiento de los pecados es vivir una vida en sentido contrario a esos pecados. Entonces, el arrepentimiento da como resultado la libertad. Las personas, como los que te comentaba, que no solamente eran creyentes, se congregaban, sino que servían a Dios, cuando una vez que le habían dado la espalda a sus pecados, es decir, se habían arrepentido, voltean hacia su vieja manera de vivir, entonces todo lo que habían ganado a causa del arrepentimiento se pierde y terminan en el lazo del diablo. Y entonces son personas que tú te puedes encontrar en cualquier día y que
dentro de su corazón dicen, no, hombre, es que yo me alejé, yo quiero volver a Dios, necesito llegar a Cristo, yo sé que estoy mal, pero no regresan a Cristo porque no tienen voluntad. Están cautivos. ¿Sabes qué? Los brujos tratan de robarle la voluntad a las personas a través de lo que hacen. No tratan de hacer un mal directo. Ellos tratan de, número uno, agarrar la voluntad de esa persona. Y hay personas que pueden ser muy prósperas, muy activas, muy sanas, y cuando alguien les hace una brujería, no tienen ganas de nada. No, luego, no, gracias, no, estoy bien. Oye, pero mira que hay otro negocio, un hombre de negocio. No, ¿para qué? Dejan de bañarse, dejan de arreglarse, dejan de salir, dejan de prosperar, dejan de proyectar a futuro, dejan de ser positivos. Porque les ha sido robada la voluntad por el diablo. Entonces, esto que estamos aprendiendo hoy, a lo mejor tú dices, yo soy libre y tengo fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero si le pasó a Juan, que vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús, que había testificado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es de quien Dios me dijo, este bautiza con Espíritu Santo. Si le sucedió a Juan que bautizó a Jesús en las aguas, puede ser, existe la posibilidad que nos pase a nosotros. Puede ser. Por eso la Escritura dice, el que crea estar firme, ponga mucha atención, esté alerta de no caer. No te confíes. Entonces, ¿por qué el diablo trata por todos los medios de generar duda en nuestro corazón? ¿Por qué el diablo trata de que la verdad que ya conocemos dejemos de convivir con esa verdad? Que olvidemos el conocimiento adquirido, que dejemos el arrepentimiento, que dudemos del Evangelio. ¿Por qué el diablo trata de meter la duda en nuestro corazón? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense el que duda, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el hombre de doble ánimo es aquel que está, sí, vamos a servir a Dios, vamos a orar, y luego, no, hombre, ¿para qué tanta oración, hombre? Si Dios está en todos lados, si Dios es bueno. Ese es un hombre de doble ánimo. Pero Santiago nos enseña algo impresionante acerca del impacto negativo que la duda provoca en nuestra vida. Esa es la razón por la cual el diablo quiere meter duda. Porque
la persona que duda es fácilmente arrastrada por los diferentes vientos de doctrina. No sé si tú has tenido la oportunidad de platicar con alguien que ha andado en todas las religiones y ya no sabe ni en qué cree. Yo le he dicho, Señor, ¿sería bueno pegarle en la cabeza para que pierda el conocimiento y luego hablarle del Cristo? Este necesita un reset. Y Dios me dice, no, necesita nacer de nuevo. De agua, que es arrepentimiento, y de espíritu. Porque tienen de todos lados, porque a todo mundo escuchan. Y empiezan a dudar. Pero dice Santiago que leímos que el que duda no recibe cosa alguna del Señor. Por eso el diablo quiere que dudes. La duda genera inconstancia en nuestra vida. En todo. Espiritualmente también. La duda nos hace apartarnos de Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La duda genera apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿sabes qué es algo impresionante que hace la duda? Te roba los milagros que Dios ya te dio. Te roba los milagros que ya Dios te hizo. Hay personas que tenían una vida de cabeza, en todo sentido, en su salud, en su pensamiento, en su carácter, en el pecado, en todo. Conocen a Cristo, Dios hace un milagro en sus vidas, pero cuando dejan el arrepentimiento y empiezan a dudar del evangelio, pierden eso y los vuelves a ver igual o tantito peor. Mira, Mateo 14:29 es un ejemplo de esto. Hebreos 3:12. Mateo 14:29. Y le dijo, ven. Está hablando cuando Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ese es un milagro impresionante. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Qué impresionante. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo abrazó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El milagro de caminar sobre las aguas lo perdió por la duda. Hace algunos años, creo que he platicado esto aquí, en una reunión de oración llega una anciana con su pierna quebrada
Y cuando entró a la iglesia, Dios me dijo que la iba a sanar. La habíamos visto el domingo y el miércoles llegó con la pierna quebrada. Y entonces, mientras estábamos en la oración, porque esa reunión era de pura oración, después de orar y todo, yo le dije: Dios, ¿cómo le vas a hacer? ¿Se va a levantar corriendo la señora? ¿O quién quieres que ore? ¿O quieres que yo ore? Y Dios me dijo: vas a orar y vas a ordenar que el calcio haga que solden sus huesos. Así me dijo Dios. Yo no sé si ese sea el proceso, cómo se solden los huesos fracturados, pero eso fue lo que me dijo Dios. Y ella traía unos como unos fierros, porque por su diabetes y otras enfermedades no le podían poner yeso. Y necesitaba una operación, pero ya estando en el quirófano en Laredo, Texas, no la quisieron operar porque no tenía seguranza. Entonces cuando le dijeron: ¿nos da su número de seguranza? Ella dijo: no tengo. Los doctores dijeron: así no trabajamos nosotros, gratis no, pónganle un yeso. No le podemos poner yeso, le pusieron esos fierros ahí sobre sus pies, amarrados con velcros. Y ella me platica eso, ¿no? Entonces traía la rodilla inflamada, impresionantemente negra, se le miraba así su pierna a punto de reventarse. Ya que me platicó todo, me dijo: me tumbó uno de mis perros, me caí de los escalones de mi casa y pues me fracturé la rodilla y me fracturé la muñeca. Aquí sí traía un yeso. Le dije: pues vamos a orar, Dios va a hacer el milagro. Y ella, toda la reunión de oración, pues se sentó y con otra silla, volteamos la silla y sobre la silla tenía su pierna así, que esos fierros son diseñados para inmovilizarse. Entonces, como Dios dijo: Señor, en el nombre de Jesús ordenamos que el calcio fluya y solde los huesos. Y en una oración tan cortita, ella empezó a gritar, a gritar, a gritar. Y nosotros los que estábamos ahí vimos lo primero que sucedió, que fue que la inflamación cedió, desapareció. Y lo negro o morado de su piel desapareció a los ojos de nosotros. Y empezó a gritar, a gritar. Y esos fierros que están diseñados para inmovilizar el pie o la rodilla, esa anciana hizo esto. Con su pierna que estaba así, hizo esto. Los dobló como si fuera un pantalón, así como si fuera tela. Los dobló como si nada y no dejaba de gritar. Luego los extendió. Y lo impresionante fue que esos fierros no quedó marca, no quedó así como que pues los doblaron y los enderezaron, sino perfectos. Todos los que estábamos ahí nos quedamos impactados y yo me acuerdo que le dije: ¿qué pasó? Y dijo: Dios me sanó. Le dije: pues sí, le quitamos los fierros, quítame estas cosas. Dios me sanó. Y le empezamos a desamarrar. Te digo, con velcros traía todo. Le quitamos todo, se levantó y empezó a correr alrededor de todas las sillas. Corre, 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 gritando: gloria a Dios, gloria a Dios. Se detuvo, le dije: vamos a orar por tu mano. Y la mano también la traemos inflamada. Y vimos cómo la inflamación desapareció también. Y empezó a mover los dedos. Ya no me duele. Y no, era una locura, imagínate. Y entonces ella, en su gozo, agarra su teléfono y le marca a una de sus hijas. Y le dice: Dios me sanó, Dios me sanó. Estoy en la iglesia, en la oración, Dios me hizo el milagro. Y pues la señora no dejaba de gritar.
Y de repente iba, te digo que andaba, corre, y corre, corre, y corre. Y de repente se cayó porque pues, la hija también empezó a hablar. Y de ir corriendo empezó a caminar de atrás hacia el altar. Y cuando empezó a caminar, empezó a hacer esto. Y empezó a agarrarse de las sillas. Y empezó a hacer esto. Y llegó un momento que ya no podía. No, sí, okay, sí, sí, no, sí, 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 ok, sí, no, perdón, sí, 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 no, sí, tiene razón, sí, ok, bye. Y todos nos quedamos. ¿Qué pasó? Y se sentó en la silla así. Dijo, es que me dijo mi hija que más vale que no me haya quitado los fierros, porque voy a perder hasta la pierna. Y que ella no me va a andar cuidando en mi casa por yo andar creyendo que Dios me sanó. Y nos quedamos, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me acuerdo que le dije, ¿y a quién le vas a creer? ¿A Dios o a tu hija? Todos vimos tu sanidad. Y dijo, ¡a Dios! Y se levantó y empezó a correr otra vez. La señora se llama Rosa Pomar, vive en Laredo, Texas. Por si no me crees, te puedo pasar su Facebook para que te dé el testimonio. Y el yeso, pues el yeso, ve al doctor que te lo quite, el de la mano. Y fue al doctor y el doctor la vio de lejos y se encerró en su consultorio y su asistente le dijo que no estaba, que andaba de viaje. Y ella le dijo, mijita, si lo vi de lejos, no me digas que no. El doctor no está, el doctor no está, el doctor no está. Dijo, vengo a que me quite el yeso. Por el asunto de las demandas en Estados Unidos, pues él al verla caminando le había suministrado medicamentos y cosas y traía el yeso. Dijo, esta señora me va a demandar. Y estuvo yendo todos los días, casi de toda la semana, y nunca la quisieron recibir. Y después nos platicó que una noche hizo oración y dijo, Señor, yo no sé, a mí mi mano ya no me duele, quiero seguir paloteando las tortillas de harina. El doctor no me lo quiere quitar, yo ya no quiero traer esto que me estorba. Dime, haz algo, Señor. Y se fue a dormir. Y cuando despertó, el yeso intacto, porque lo vimos, como si hubiera sido un guante, estaba sobre su mesa de lámpara ahí, en un lado de su cama. Y ella decía, miren el yeso, Dios me lo quitó mientras estaba dormida. Tú sabes que esos yesos no se pueden sacar así, se tienen que romper. Pero Satanás va a tratar por todos los medios meterte duda en tu corazón, para que incluso pierdas los milagros que Dios haya hecho en tu vida. Entonces, aunque la duda siempre va a tratar de ir en contra de la fe derrota la duda. Pero todos decimos tener fe y a veces no nos alcanza o dudamos. Porque nuestra fe, a veces nuestra fe está fundamentada en nuestras emociones y no en la palabra de Dios.
A veces nuestra fe está fundamentada en un milagro. Es que Dios me sanó y yo le creo a Dios porque Él me sanó. Y cuando te enfermas, aunque sea de otra cosa, no hablemos de lo mismo, y oramos y oras y todo el mundo ora por ti y no sanas, la gente empieza, pues ¿a qué está jugando Dios conmigo? Pues la vez pasada me sanó, o ya no sé si me sanó, a lo mejor ni yo ni tenía nada y me sugestioné y luego ya, y empiezan a dudar. Entonces la fe es más poderosa que la duda, pero ¿cuál fe? La fe que está fundamentada en la verdad, en la palabra de Dios. Porque si mi fe está fundamentada en la verdad, yo soy una persona libre. No estoy preso a voluntad del diablo. El diablo no me tiene lazado. Por eso es importante que nosotros tengamos el fundamento de la palabra de todo lo que creemos. Si yo pregunto ahorita, ¿tú crees que Dios sana? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. ¿Dónde? Pues ahí, en su palabra. ¿Tú crees que Dios restaura la familia? Sí, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde? Pues ahí, entre Génesis y Apocalipsis. La vez pasada predicaron de eso. Jesús le dijo al diablo en su cara, escrito está. Y le dio el versículo, le dio la cita bíblica. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo salió corriendo. En Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, escucha con atención, vamos a recibir algo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo. ¿Por qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo habita en los corazones, verso 17, de los que tienen fe. Cuando una persona tiene fe en su corazón, la fe lo hace arraigarse. Está hablando de raíces. La fe te planta
arraigados y cimentados. Está hablando de fundamentos en Cristo. Pero tenemos que ser parte de la iglesia. Aquí dice la Escritura. Le preguntaron a un grande evangelista, Reinhard Bonnke, ya partió con el Señor, un alemán que hacía campañas de evangelismo en África. Y tú puedes buscar sus videos en YouTube y nada más se ve un mar de gente morena, impresionante. Cuando reciben a Cristo, 1 millón de personas ahí. Y él está dirigiendo la oración, Señor Jesús, y luego se oye 1 millón de voces. Imagínate el estruendo. Y sus videos están de eso, está ahí. Hay una reunión donde hay más de 3 millones de personas. Al Estadio Azteca le cabían 120,000. Ahora con las remodelaciones le van a caber menos de 100,000, creo. Pero nada más para que te des una idea, 30 estadios aztecas juntos. Obviamente no están en ningún estadio, están en praderas así. Un hombre usado por Dios impresionantemente en milagros. Pero dice él, le preguntan a él que cuál era el secreto o cuál pudiera ser su mejor consejo para alguien. Y él contesta: crece donde has sido plantado. Ahí crece. No te arranques, no saques tus raíces y te vayas a otro ministerio, a otra iglesia, y de ahí te vas a otra y te vas a otra, porque no vas a crecer tu fe. Y él dice que ese consejo se lo dio una persona que Dios utilizó en milagros décadas atrás. Le dijo: crece donde has sido plantado. Y esta escritura que estamos leyendo dice que cuando nosotros tenemos fe en nuestros corazones, la fe tiene como propósito arraigarnos y cimentarnos. El texto dice en amor. Entonces, nuestras raíces tienen que llevar esa parte, amor. Dice Proverbios: el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Y es un principio, es decir, que aplica para otras cosas, no nada más en la amistad. Quiero tener un amigo de confianza que no le cuente a nadie lo que yo le diga. No le andes contando tú a nadie lo que alguien te dice. Eso dice la Biblia. Si alguien te abre su corazón y te confía algo y tú lo cuentas, no te estás mostrando como la calidad de amigo que tú quieres tener. Entonces el que quiera ser amado necesita amar. Termino con esto. La razón, lo vimos la semana pasada, la razón el domingo pasado por la cual podemos amar a Dios es porque Él ha mostrado su amor primero por nosotros.
Entonces nuestra fe debe estar fundamentada, cimentada en la palabra de Dios. De esa manera tu fe va a ser inamovible. Nadie la va a poder mover ni estremecer. Pero nuestra comunión los unos a los otros, los santos, como dice esta escritura, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos nuestra comunión unos con otros. Dice la Biblia, amaos con amor fraternal. Nuestras relaciones deben de ser en amor. Todo lo que sembramos, cosechamos. Si siembras amor en una persona, cosecharás amor de esa persona. Si siembras gratitud, cosecharás gratitud. Cuando sembramos y no cosechamos, ¿quién crees que se aparece? El diablo. Tú siempre los ayudas. Ya no ayudes. Escrito está: a su tiempo cosecharé si no desmayo. Eso dice la palabra. Me nace ayudar, pero la esperanza de la cosecha no está en ellos, está en la palabra. Entonces mi fe está fundamentada sobre la palabra. De esa manera es que nosotros vamos a poder experimentar, vivir. No me gusta el término experimentar porque parece temporal y ocasional, pero vamos a poder disfrutar de la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Pero no quiere decir que la respuesta a tus necesidades o los milagros que necesitas en tu vida van a llegar hasta que crezcas en el conocimiento, porque su misericordia es grande y Él se manifiesta a tu favor. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer algo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a hacer algo ahí. Cierra tus ojos. Hagamos una oración. Dios, entendemos en esta hora que hemos vacilado en la fe. No le hemos dado la importancia, Señor, de crecer en el conocimiento de tu verdad, de permanecer en el arrepentimiento. Entendemos perfectamente, Dios, que muchos de nosotros sin darnos cuenta hemos regresado al lazo que por mucho tiempo nos evitó disfrutar de todo lo que tú nos has dado. Te pedimos perdón.
Y te rogamos que toques nuestra vida en este momento. Toca nuestra vida. Cierra tus ojos, no los abras, no te distraigas. Dios está contigo. Aquí estamos, Señor. Nos rendimos a ti. Aquí estamos, Santo Señor. No abras tus ojos. Él va a hacer algo en tu vida en este momento. Con tu amor, atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo.
conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Más de ti conocer. Vamos a decirle, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Una vez más, díselo, díselo. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Otra vez dile, A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. me rindo. A ti me rindo. Queremos conocerte más. Te quiero conocer, más de ti conocer. Dile con tu aliento. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, sí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Una vez más, con tu aliento. Con tu aliento, Dios, Sopla. sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad. Si puedes levantar tu mano y dile, cumple tu voluntad en mí, Señor, con tu gran poder. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Cumple, Señor, tu voluntad en mí.
Señor, cualquier mente cautiva en su pensamiento o en su voluntad, declaramos libertad por tu sangre, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha estado, Señor, contrario a la fe, se va en el nombre de Jesús. Declaramos paz y libertad en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos.